Isaac Eisen, con un servidor a veces como apoyo sonoro, la voz del más allá. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de efemérides, vamos a hablar del 10, 13 y 15 de mayo. ¿De qué más vamos a hablar? ¿Algún otro tema del que vamos a hablar, Isaac? No, en especial podemos hablar un poquito de cómo fueron las celebraciones que se dieron en México para Yom HaShoah, Yom Ha'atzmaut, Yom HaZikaron, en momentos muy emotivos, muy interesantes y con varias cosas que se pueden hablar y discutir, comentar y dar a entender, ¿no? Sería bueno Esto, y si por supuesto, la participación del CEDIJOM en un ratito también, ¿no? Muy bien, gracias. Y sería bueno también checar si ya está sirviendo la forma de inscripción para el programa de Polémica y Café, porque la semana pasada fuimos hackeados y todos los que se inscribieron, sus formas no pasaron. Entonces, si ya está funcionando, les recuerdo, la dirección es muy fácil, polémicaycafé.com, suscríbete. De todos modos, sería bueno verificarlo para, para que nos aseguremos que todo esté funcionando bien y que se puedan ustedes suscribir, porque hay temas, realmente muchos temas, que hoy algunos de esos los vamos a ver en las efemérides, curiosamente, porque parece que el mundo nomás no cambia. Hay temas muy escabrosos que vamos Hoy, Daniel, hoy salió una a noticia tocar. muy triste en Israel, pero triste, al mismo tiempo dolorosa para el mundo por cómo lo tienen, que fue la recuperación de tres cuerpos de tres asesinados durante el Festival Nova. Entre ellos la famosa Shani Glue, Daniel, que se volvió, ya que hablas de esas noticias, todo, hoy fue recuperado o se anunció la recuperación de los cuerpos. Recuerdan que la historia de Shani que se volvió muy famosa primero porque estuvo en el festival, segundo porque, y muy importante, y nadie en México lo recuerda o lo comenta, bueno, no lo quieren hablar, era la novia pareja de un mexicano que sigue secuestrado en Gaza, de Orión Hernández, él sigue secuestrado. Tercero, ella fue exhibida en una camioneta, en una foto que además ganó un premio internacional. O sea, yo estoy en entender cómo pueden premiar a los terroristas y al fotógrafo que se atreve a sacar a la foto premiando a los terroristas, maltratando a una mujer de esa manera. La llevaban en la camioneta semidesnuda. Después apareció que seguía viva, resultó que no estaba viva, y fue todo un tema mediático importante. Una chica que fue a Israel a un festival a divertirse, a pasarla bien. Su novio Orión es DJ. Estaban ahí nada más como diversión y todo lo que sucedió después, junto con otra chica, Mit, que también estaba en el festival y otro joven que estaba cercano al festival. Los tres cuerpos fueron recuperados ya sin vida y se estima que fueron asesinados desde el 7 de octubre. ¿No? Entonces, hoy se dio esa noticia de que fueron recuperados los cuerpos. También increíble, Increíble porque ¿no? Por parte de los terroristas de Hamas y que todavía haya personas de alguna manera que estén defendiendo esto, ¿no? Y negándolo. pues, lo que pasa es que simplemente hay que verlo con un lente de realidad. Para jamás todo esto es una extraordinaria victoria política y ni hablar de relaciones públicas. O sea, esta guerra, no importa qué fin tenga, esta es la guerra que ganó jamás en el mundo, que ganó en las universidades, que ganó en todos lados. El discurso, la presentación y los erróneos manejos políticos israelíes les van a costar años y años para poder recuperar un, ¿cómo dice? Un standing, una imagen de democracia y decencia en el mundo, porque han tomado, no solo han tomado todas las malas decisiones, sino que además están negándose a tomar las decisiones más importantes, que es qué va a pasar cuando esto acabe, porque esto podría acabar, bueno, si quisieran, podría acabar en un par de días. Y no va a acabar en un par de días porque hay intereses por todos los lados a los que les interesa que esto se extienda el máximo tiempo posible, porque entre otras cosas a unos les produce dinero y a otros les produce
poder. Entonces, pues van a seguir jugando. Fíjense, hablando de estas cosas, para que vean cómo se repite la historia. En 1568, María Estuardo, reina de Escocia, fue derrotada en la batalla de Langside. Uno dice, bueno, estas efemérides que estoy leyendo no tienen nada que ver en realidad con el mundo judío, excepto que nos dan la base para que veamos cómo funciona el mundo hoy, igualito que entonces. Miren, en 1846 Estados Unidos declaró la guerra a México. En 1919 el ministro de Asuntos Exteriores alemán protestó por las condiciones del Tratado de Versalles. Si en aquel entonces, en el 19, los poderes triunfadores, los que ganaron, se hubieran sentado y hubieran dicho, seamos realistas con lo que queremos y seamos lo menos salvajes posibles, no hubiera habido Segunda Guerra, que les costó a todos más de lo que nunca cobraron después de la Primera Guerra Mundial, porque era imposible que se los pagaran. Y esto es muy importante porque hoy cuando se habla de Israel, se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar cuando acabe esta guerra? Bueno, pues cuando acabe esta guerra no hay un plan, y más bien el que hay con los aliados de Netanyahu es algo que no se quiere publicar, porque solo va a crear mucho mayores confrontaciones. Y el hecho es que cuando no hay un plan y un plan bien hecho, como es el Tratado de Versalles, hay consecuencias militares y sociales tremendas. Y si esta guerra no termina bien, que es lo que parece que va a suceder, las consecuencias sociales para la psique israelí y para la seguridad y la tranquilidad de los israelíes va a ser tremendamente negativa, porque una ocupación militar tipo Afganistán o tipo Vietnam no les va a producir ningún beneficio, aunque ellos crean que sí. Fíjense, y así como está lo de Versalles con lo de Israel, también en esta semana el Partido Socialista de Estados Unidos propuso al convicto 2253 para presidente. Dice, ¿cómo? ¿Un convicto desde una prisión? Bueno, si la Suprema Corte no estuviera protegiendo a Trump, Trump sería un convicto desde una prisión corriendo para presidente para poder salir de la cárcel. Entonces, cómo se repite. En 1919, y lo hemos dicho muchas veces, estamos reviviendo los años 30. Churchill en 1940 anunció que no tiene nada que ofrecer salvo sangre, trabajo, lágrimas y sudor al pueblo inglés. Y el pueblo inglés, pues, no le quedaba de otra en realidad, así es que se puso tranquilamente a luchar en contra y para defender a, a la Gran Bretaña de Alemania. Repito, de la misma Alemania que si hubiera habido un plan Marshall o la idea de un plan Marshall al final de la Primera Guerra, no hubiera habido que luchar la segunda vez en 1940. Y es lo mismo. Si en Gaza hubiera un plan para reconstruir Gaza, para reconstruir la fibra social de Gaza, para después de la guerra, y ya se estuviera implementando, por lo menos en el norte de Gaza, donde ya se podría implementar, otra historia nos cantaría. En fin, eh, El cómo se problema, Daniel, repite. yo creo que además hay un problema muy grave. Es a quién dejar, tú que hablas del norte de Gaza, de todo, el problema es a quién dejar, o sea, en Gaza, ¿sí? O en cualquier lado, al mando, ¿sí? Y que represente cierta seguridad o que represente cierto, o sea, en este caso, como han hecho los aliados normalmente, siempre buscan a quien, cuando derrocan a alguien o cuando ponen a alguien o todo, buscan a alguien que creen que va a estar a su favor. El único problema es encontrarlo y que además tenga el poderío de generar la atención de la gente, ¿no? Y que la gente lo siga. Y ese es un grave problema porque no se ve quién podría ocupar ningún puesto. Ya algunos líderes palestinos han salido a decir que condenan los actos de Hamas, ¿sí? Como levantando la mano como para decir, ojalá nos consideran a nosotros, yo creo, lo que condenaron los actos de Hamas, que solo les han provocado también, ¿sí? Una problemas y todo lo que ha venido y lógicamente esta guerra, ¿no? Entonces ya levantaron la mano uno que otro de los líderes palestinos, ¿sí? Contra Hamas. Yo supongo que esperando que cuando acabe esto en un momento dado,
hayan dicho, ya ves, nosotros siempre apoyamos, siempre quisimos, ahora nómbranos a nosotros para manejar todo esto, lo cual realmente es como ganarse la rifa del tigre, yo creo, en este sentido, y donde todos los países a los que se les acercan y le dicen, oye, bueno, encárgate tú, esto, toma los refugiados, toma esto, todo el mundo dice, no, no, a mí no me mandes nadie, Egipto cierra las fronteras, Jordania cierra fronteras, y todos los demás países dicen, hacemos todo menos eso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los palestinos han sido muy malos huéspedes de otros países. Cuando Recordemos, llegaron sí, a que sin problema Jordania, Líbano. en Jordania fue el Septiembre Negro. Cuando llegaron al Líbano también destrozaron el país. No han sabido ser parte de otras sociedades para desde ahí armar su lucha de independencia, lo que ellos quieran. Y sí, hay otros que que no se van a atrever a levantar la mano hasta que no estén seguros que jamás no puede cortárselas en el camino. Y cuando se las corte, pues aparecerán gentes más buenas o más malas, que lo único que tienen que no querer deben de no querer la guerra y querer vivir en paz. Ese debe de ser el único punto inicial. Si lo que quieres es la paz, que además eso se había dado con Rabin, todo eso se destruyó cuando asesinaron a Rabin, la derecha israelí, y ahora tenemos una derecha israelí ah, súper reinvigorada porque, por un lado, la teoría inicial, la ideología inicial de la derecha israelí que le dio cabida a Netanyahu, o salida, o donde creció Netanyahu, hablaba de los dos lados del Jordán. O sea, esa es la teoría inicial de Betar, los dos lados del Jordán. Lo cual, por lo pronto, están diciendo, bueno, por lo menos el primer lado hay que hacerlo todo Israel. Eso en sí es una tremenda agresión a los demás pobladores, eh, porque no les quieren dar la nacionalidad tampoco, porque tendrían que votar. Pero esta es una discusión que ha estado ahí desde el 67 y lo único que han logrado es extender tanto las confrontaciones como las muertes, porque cada vez la guerra está durando más, es más salvaje y es más costosa para ambas partes. Sí, los líderes de Hamas reciben dinero, pero tiene que llegar un punto en el que los jóvenes palestinos también digan, ya párenle, no somos carne de cañón para siempre. Y eso es lo que quizás se dará o no se dará en el futuro inmediato. Ahorita, por lo pronto, fíjense que esta semana, como las cosas que se dan esta semana en las efemérides, en 1960, en esta semana, el Mossad capturó, gracias a la información de Simón Wiesenthal, porque el Mossad no localizó, Simón Wiesenthal localizó, y el Mossad, para quienes no lo saben, se vio obligado a capturar al criminal nazi Adolf Eichmann. Los israelíes no querían capturar a Eichmann, no querían capturar a ninguno de los nazis porque consideraban que todo eso era el pasado. Estamos hablando de 10 años, 15 años después de la guerra, para ellos ya era el pasado y no querían hacer olas, pero no les quedó de otras por la presión internacional de las comunidades, tuvieron que capturar a Adolf Eichmann y juzgarlo. Y el juicio de Adolf Eichmann fue quizás una de las ventanas más inquietantes a la triste realidad del Holocausto. Y digo triste realidad porque Eichmann se presentó como un burócrata eficiente que tenía un trabajo que cumplir, el que no le importaba absolutamente nada la parte moral o humana de su trabajo. Él tenía un trabajo y se dedicó a hacerlo bueno, a costa de 11 millones de personas que fueron las que murieron en los campos de concentración. También en esta semana, Ezer Weizmann fue elegido presidente de Israel. Ya saben, ahí los presidentes mueren sin gloria ni gracia y se acaba ahí la historia. Pero aquí, en esta semana, murió el escritor Sholem Aleichem. No podemos comprender el siglo XX judío, es más, incluso el siglo XX general, sin la obra de Sholem Aleichem, porque en la obra de Sholem Aleichem, en Violinista en el Tejado,
que en realidad es Tevye de Milhiker, queda plasmada lo que posteriormente fue el desarrollo ideológico en el siglo XX de Europa. Quedan plasmado el movimiento socialista, el movimiento comunista, el movimiento fascista y queda también el movimiento liberalista, nacionalista de Europa Oriental, del cual hablaremos en cápsulas más adelante. Las vamos a grabar y vamos a irles grabando memorias, pequeños trozos de historia para poder entender todo esto. Fíjense qué curioso, porque en esta semana salió de Alemania el barco San Luis. El barco San Luis fue un barco que salió lleno de judíos alemanes, todos muy educados, muy preparados, muy propios, y salió a dar la vuelta al mundo y nadie le permitió anclar ni bajar a los que traían en el barco, lo cual le permitió a Hitler decir, bueno, si ustedes no los reciben, si a ustedes no les importan y a mí tampoco, pues solo queda la exterminación física y ahí, gracias o debido al barco San Luis, se estableció el principio de la solución final que terminó en los campos de concentración. También en esta semana, no solo el San Luis dio la vuelta, también murió Emma Goldman, que era considerada la mujer más peligrosa de América. Emma Goldman era una anarquista que tenía absoluto sentido lo que escribía y lo que decía, y la gente la seguía por eso. Y Emma Goldman trabajaba, escribía a favor de un mundo sin fronteras y de un mundo sin países. Casualmente fue el nacionalismo de las minorías, el nacionalismo de las etnias, lo que generó el siglo XX y lo que ha generado todos los conflictos hasta la fecha. En un mundo sin países de etnias, sería totalmente diferente o se plantea que sería diferente la relación entre todas estas etnias. En esta semana fue también la declaración de la independencia de Israel como ejemplo claro, físico, contundente de la ciudadanía, de la nacionalidad para un segmento del pueblo judío. Sigue siendo, a la fecha, la mitad de los judíos del mundo viven ahí, unos por default y otros porque querían vivir ahí, pero la inmensa mayoría sigue, no la inmensa, pero ahorita ya la mayoría, que no inmensa, sigue viviendo afuera porque no ve la realización de un Estado judío como una realización personal o una cuestión que sea importante para el crecimiento del pueblo judío. En esta semana también nació Madeleine Albright, que fue una de las mujeres que abrió camino para todas las demás mujeres en Estados Unidos, y como Emma Goldman, también era de origen judío. En esta semana fue el fin del levantamiento del gueto de Varsovia, el 16 de mayo de 1943, y vale la pena subrayar que el levantamiento en el gueto de Varsovia fue fue el levantamiento de más larga duración en Europa. Ningún país, ninguna ciudad, ningún grupo resistió a los nazis más tiempo que los del gueto de Varsovia. Y si además agregamos que de los sobrevivientes del gueto de Varsovia salieron a luchar a los bosques y luego regresaron a luchar por el levantamiento de la ciudad de Varsovia un año más tarde, y luego fueron instrumentales en la lucha, en la creación de solidaridad y en la separación y en la independencia de Polonia de Rusia. Bueno, pues resulta que el levantamiento del gueto de Varsovia tuvo extraordinarias consecuencias positivas, tanto bueno para el mundo judío como para el mundo polaco no judío. También murió Sammy Davis Jr. Sammy Davis se hizo famoso porque dijo que siendo chaparro, feo, flaco, eh, le faltaba un ojo y además era negro,
lo único que le faltaba era ser judío, y entonces pues se convirtió y se hizo famosísimo porque era el judío más representativo de todas las minorías y discapacidades posibles. También acabó el programa de Barbara Walters y en esta semana Begin obtuvo en 1977 la mayoría de los votos en la Knesset. Y voy a subrayar este tema porque vienen votaciones y si bien no debería ser un tema que nos interese mucho en el judaísmo hoy, claro que nos interesa mucho. Vienen votaciones en México y vienen votaciones en Estados Unidos. Para quien no entiende las consecuencias de las votaciones, lo que está pasando hoy en Israel es consecuencia de que en 1977 Begin ganara el voto con el apoyo de los judíos orientales, judíos de países árabes que actúan, piensan y viven la cultura árabe y para los cuales la única manera de lidiar, ahora llamemos con el problema palestino, era con violencia. Y ya estamos viendo en 2024 que realmente la violencia no les llevó a ninguna solución de nada. Si se dan cuenta, casi todas las efemérides que mencionamos están directamente relacionadas con ausencias o con hechos que están sucediendo hoy. Entonces, si usted vive en un país donde hay elecciones en el futuro inmediato, sáquele brillo a su tarjeta de elector y recuerde, si hay consecuencias en no votar. Para quienes me están diciendo, ay, es que a mí no me gusta esto, no me gusta aquella, en este caso, igual como lo fue en 1977 en Israel, no debería de ser una elección de personalidades, no es si le gusta a una persona o le disgusta a la otra. Esta es una elección de ideas. Y cuando en el 77 ganó el populismo en Israel, bueno, pues vean a qué los llevó el populismo en Israel y aprendan y voten en contra del populismo en otros países, ya sea México, sea Estados Unidos, donde sea la comunidad europea. Todos ellos tienen, el mundo entero tiene votaciones y el titeretero desde Moscú está feliz descubriendo que la gente no entiende o no recuerda el valor de una democracia. Emma Goldman lo recordaba. Emma Goldman era anarquista, pero vivía dentro de un mundo en el que cada persona tenía el derecho y la obligación de un voto para determinar la elección y para determinar la institucionalización de las leyes, donde las leyes son comunes para todos. Nadie vive por encima de la ley. La ley tiene una forma muy clara de cómo modificarse cuando ya no cumple con sus preceptos o hay que modificarla por otras razones y no por caprichos de un gobierno o de un movimiento político que tiene una mayoría pero que no representa las aspiraciones del país entero. En fin, las últimas efemérides que vamos a recordar, pues Daniel, obviamente va a ser Amaya, la fundadora de Daniel, este programa. antes de que Sí, hables de Maya, de todo esto que hablabas de elecciones, comentarte que y otra cosa importante es, aunque no vayas a votar por ninguno en algún momento dado, siempre es importante por lo menos ir y que quede marcado como una abstención, como que es una manera de decir, no me gusta a nadie. El no presentarse no sirve de nada. El ir y no llenar la boleta o tacharla pues completamente o todo, por lo menos marcas una yo creo que, desconformidad. Digo, eso es para el que no les guste, aunque pero es creo que hay que desperdiciar escoger tu por alguno de voto. ellos. Yo estoy de acuerdo, yo pienso en el voto, ¿cómo le llaman? El voto válido, el voto activo, el El voto voto útil, dices tú, significativo. Daniel, el voto útil. Yo creo que también si hay gente que no está conforme con lo que esté, tampoco también es válido el decir, no me gusta ninguno, no lo voto, pero queda constancia. O sea, una cosa es no ir y otra cosa es ir y Sí, pero abstenerse. en esta Cuando queda elección, una... los márgenes en esta elección, y no crean lo que dicen las encuestas, prácticamente todas las encuestas mexicanas, lo mismo las gringas, pero están pagadas, están manipuladas. Es como haga uno la pregunta, como recibe uno la respuesta. No, no, es en qué La cuadra le elección, preguntes, en qué cuadra le preguntes a los amigos de quién, Daniel.
Bueno, pues también eso Las tiene que ver. encuestas se miden de Entonces, acuerdo a que cuadran entre testigos. la elección tiene que ver, esta vez la elección tiene que ver con principios legales que van a destruir o afectar dramáticamente la composición social de, de lo que era la República o de lo que es o debe de ser la República Mexicana. Entonces, con todo respeto, yo creo que no deben de dar el voto, en anular el voto. Vayan, si no quieren votar por presidenta, por ejemplo, no voten por presidenta, pero tienen que votar por el Congreso. Yo sé que ninguno probablemente en el Congreso es una dulzura de persona o es una persona muy honesta o es un político muy prometedor, pero si no se pone un extraordinario límite en el Congreso, para decirlo bien claramente, si no se limita el número de morenistas en el Congreso, el país va a sufrir enormes consecuencias. Si en cambio hay morenistas en el Congreso, pero no tienen la mayoría, el país se va a poder defender. Si la de presidenta es Sheinbaum y el Congreso es de los demás, se van a poder, va a haber un control entre poderes. Si la que gana es Xochitl y el Congreso es morenista, también es bueno. Entonces, yo creo que el contrapunto entre presidente y Congreso va a permitir defender a la Suprema Corte y a las instituciones electorales. Igual está en México, en Estados Unidos es exactamente el mismo problema. En Europa es exactamente el mismo problema. Hoy se está hablando en Europa de cómo hacer para que los jóvenes vayan a votar por la democracia y por la república, no en contra de ellas con el voto populista. Y yo creo que lo mismo debe de implementarse en la mente de los mexicanos. Es muy molesto a veces ir a votar, pero vayan. Les va a quitar mucho tiempo, pero más tiempo les va a quitar el no ir a votar. Acuérdense, en el 77 los ciudadanos de Israel permitieron que el voto, anularon sus votos o no votaron o no fueron y lo dejaron pasar. Y las consecuencias las están pagando hoy. Uno dice, ¿cuánto tiempo? No es cuánto tiempo, era bien claro que eso iba a pasar. Y si ustedes deben de querer evitar que eso pase, porque normalmente por ahí leí una frase muy buena que dice que los populistas, cuando están fuera del gobierno, tratan de destruir al país, pero cuando están a cargo del gobierno, destruyen el país. En los años 30 tuvimos gobiernos populistas en todos lados. Alemania era un gobierno populista, Italia era un gobierno populista, y vean el resultado que dieron y las consecuencias que tuvieron. Por favor, voten contra el populismo, por lo menos en una de las facciones de su votación. No desperdicien ni su tiempo ni su voto. En fin, eh, esto es las, las efemérides de hoy y tenemos que recordar unas efemérides de alguien que estaría ahorita hablando de esto dramáticamente, que sería obviamente la Lerner Maya, porque ella daba clases de historia, ella comprendía las consecuencias tan tremendas que tiene ignorar lo que está pasando, porque cuando uno ignora lo que está pasando, está garantizando que repita lo que ya pasó. Entonces, por favor, pónganse las pilas en Israel, en México, en Estados Unidos, en Francia, en Hungría, en Polonia, en todos lados donde hay elecciones y en todos lados voten por la República y voten contra el populismo. La República no es ideal y no es el mejor gobierno del mundo, pero realmente ha sido el gobierno que más beneficios y más tranquilidad ha traído al planeta en la historia del mundo. En fin, esas son las efemérides. Creo que tenemos por ahí unas fotos de Maya para recordar las efemérides. Qué buena imagen. No pregunten quién es quién, porque pues ahí están todos, pero esta imagen se pudo haber, hubiera sido casi deseable el photoshopearla para tener una imagen así. Ella es la fundadora de este programa
en esta semana, pues fue el Día de las Madres, que a ella realmente no solo no le importaba, sino que le agredía mucho porque decía que las mujeres habían luchado por su derecho a ser humanas, no a ser madres, en el contexto del 10 de mayo. Eh, pero sí celebraba el 13 de mayo, que era su cumpleaños, y también celebraba el 15 de mayo, que era el Día del Maestro, y que para ella era muy importante porque consideraba que el maestro como tal es el portavoz, el salvador de la cultura y de la educación. Y hoy que la educación está tan mal en todo el mundo, no solo hay que votar republicano, sino hay que votar porque los maestros vuelvan a ser maestros de primera clase. Y bueno, tantas cosas por las que votar, tantas cosas por cuales preocuparse, y solo unos días para hacerlo. Y seguramente tendremos algo más en qué distraernos para no tener que pensar en todo eso hasta el 2 de junio. Entonces, a lo mejor tenemos algo del CEDEJUM que nos pueda ilustrar con todas estas fechas y todos estos eventos. ¿Tú qué Hola dices, Carmen? Daniel, ¿cómo estás? Pues aquí viendo las efemérides que esta semana, tanto las internacionales como las judías, son casi proféticas y nos obligan a pensar en las consecuencias tanto de lo que hacemos como de lo que no hacemos. Exacto. ¿Y tú? Yo aquí trayendo nuevo material justo de las efemérides y saludos a todos, a Isaac, a tu auditorio, a todos. Y justo de las efemérides yo me di a la tarea de buscar para recomendarles a nuestros lectores y a nuestro auditorio algunos libros respecto a las efemérides y encontré unos muy bonitos de Sholem Aleichem que me parecieron interesantes. En primera tenemos este que es Menaje Mendel, igual En de la que Mendel, Scholem. sí. Ujú, exacto, este es uno de los libros que tenemos aquí para consulta. Cualquier persona que esté interesada en el libro, pues puede venir a leerlo el tiempo que quiera. La verdad es que son libros ya que tienen sus añitos. Este, por ejemplo, es del 63, está un poquito delicado, pero todavía se puede prestar para consulta. Entonces, este es uno de los libros que tenemos de Scholem. También tenemos por acá otro que encontré hace ratito, que es Ciudad Grande y Tercera Clase, también de Scholem. Ahí sí se puede apreciar los Más o menos, dibujos. sí. Este está muy padre porque aparte tiene algunas ilustraciones. Y este sí, igual pueden venir a consultarlo así con total tranquilidad porque es uno de los mejores que tenemos. Tiene muy buena pasta, está muy bien hecho. Es una de las traducciones, de las primeras traducciones que se hicieron del trabajo de Sholem Aleichem. Está totalmente en español, muy fácil de leer. Y ya por último, el bibliotecario me prestó uno de los libros que se hacían también en torno a Sholem Aleichem que se prestaban en el Colegio Israelita de México o que se hacían en el Colegio Israelita. A ver, ahí me voy a acercar un poquito. Ahí se ve muy claro, sí, Kinder. Dice niños, Kinder. Exacto, pues estos son de los que resguardamos que son un poquito más particulares, que fueron donados por el Colegio Israelita y que bueno, acercaban a los niños pequeños a la literatura de Sholem Aleichem. Entonces este también está disponible para acá, pues sí está un poquito más difícil de leer, pero los otros están totalmente disponibles para que la gente pueda venir a consultarlos. Pues mira, yo tengo conmigo todo lo que se llaman los conceptos. Los conceptos son guías de estudio con material de apoyo para todas las cuestiones de literatura e historia en Yiddish. Todos los Buenísimo. conceptos que, obviamente, ¿quién hizo? Pues hizo la Lerer Maya cuando estuvo de maestra y directora de Yiddish en la Yiddish. Y yo los tengo conmigo y en su momento te los voy a hacer llegar. Nada más que vaya yo a México y vea yo qué está pasando por allá. Te los voy a hacer llegar para que los tengan allá y ojalá, porque digo, nunca pierde uno la esperanza, y ojalá haya gente en México con la capacidad energética, eh, física, mental, financiera, para reintroducir estos libros
a la educación judía en México, que hoy es, según yo, claro, ya los tendremos de invitados algún día para que hablen de ellos, pero tenemos por ahí a alguien que iba a venir a hablar un poco de educación judía en México y yo me he estado haciendo tonto en cuanto a presentarla, pero hoy la educación judía de México yo pienso que es amorfa y, y intangible. Es decir, no se le da a los niños en las escuelas una identidad con la que puedan vivir en México como mexicanos y como judíos con su cultura. Se les da algo, pedacitos de acá y pedacitos de allá, que en realidad los transmiten, los transforman, los dirigen a otras épocas y otros países, a otras naciones, sin ayudar en nada a su identidad local. Y eso ha quedado demostrado otra vez, igual que en las efemérides lo hemos visto, esa desaparición de cultura clara, de una identidad judía clara, ha quedado claramente demostrado en la asimilación y la desaparición paulatina de esas comunidades, porque la gente pues simplemente no tiene de qué agarrarse, la gente necesitamos algo de qué agarrarnos. Y libros como ese de la Ídice deberían de juntarse todos en un paquete para que alguien que tenga la idea algún día de decir, ¿saben qué? Quiero recrear la escuela, pueda tomar estos libros de la Ídice y a lo mejor llegas a tener los de la Naye. O sea, en la Naye hasta tercer año de primaria todas las materias eran en Yiddish. Se estudiaban ciencias naturales, todo se estudiaba en Yiddish. Y solo hasta el cuarto año de primaria entraba uno a estudiar español como idioma. Eh, pero primero, segundo, tercero y el kinder, todo lo demás, era en Yiddish. Y los directores y los maestros eran tan famosos que cuando salieron de México por presión de grupos ideológicos que querían eliminar precisamente el Yiddish de la escuela y lo lograron, estos maestros llegaron como héroes a los Estados Unidos, donde fueron recibidos y aplaudidos y alrededor de ellos se creó todo lo que fue el sistema de campamentos y educación en Yiddish en los Estados Unidos. Que hablando de esas cosas, podríamos hablar también de una historia que se da esta semana en las efemérides, en la que se supone que hubo un grupo que pidió al señor Cárdenas que recibiera a Freud en México. Ujú. El señor Cárdenas, como ya lo demostró varias veces Daniela, ay, Daniela, ¿cómo se apellida? Daniela, ¿cómo se ¿Glazer? apellida? Gleiser, gracias, gracias. Daniela Gleiser demostró claramente que las fronteras de México fueron cerradas en la preguerra y durante la guerra por órdenes de Lázaro Cárdenas, quien en su extrema imaginación decidió que a México solo le servía traer a México a españoles, porque eran los únicos que se iban a poder integrar al país, pues eran los dueños, pero todos los demás no los dejó entrar. Y luego resultó que todos los demás, cuando ya pudieron entrar, crearon facultades, crearon escuelas y crearon movimientos ideológicos, políticos, sociales, comerciales, que llevaron a México a donde México, bueno, yo no sé si de dónde está hoy, pero donde estaba hace 5 años por lo menos. Y iba para arriba despacito, como los cangrejos, pasito para adelante, pasito para atrás, pero íbamos avanzando. Y, y este, y, y, y bueno, la teoría de Freud es que él no lo dejó entrar. Imagínate si Freud hubiera entrado a México y hubiera llegado con todo el grupo de psicólogos, yo les llamo psicólogos, pero psicólogos y eso les llamo yo, no tiene nada que ver. Toda la, toda la ciencia del cerebro, del comportamiento humano, hubiera tenido a México como referencia y con México como referencia, eh, si hubiera habido una explosión de intelectualidad en México y de cultura, que se dio en Estados Unidos, porque toda esta gente fue aceptada en las universidades de Estados Unidos,
y todos crearon movimiento en Estados Unidos. Pero bueno, eso fue Freud. Em, la pregunta es, ¿ya acabaste con los libros o tenías más? Porque yo te interrumpí con lo de la ICE, con los libros de educación. No, 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 para nada. Mira, de libros de educación de colegio israelita tenemos un montón que hablan sobre la enseñanza del colegio, que están súper interesantes. A mí me gustan mucho en particular. Y hoy yo te traje, aparte de estos libros, el Sedijum es un archivo raro, porque aparte de componerse de documentos y archivos, etcétera, la mayoría de las personas cree que el archivo solo comprende al papel, y en realidad es que cualquier cosa puede ser un archivo, y así sea un edificio, sea una escultura, lo que sea que venga cargado de memoria histórica, es un archivo. Entonces nosotros, aparte de tener todos estos archivos en papel, tenemos una sección de objetos en donde resguardamos ya sea desde un llaverito, desde, no sé, cualquier cosa que tenga una historia destacada para la persona que lo dona, pues se queda en el centro de documentación. Pero una de las partes más complicadas de resguardar en archivo son las telas. Las telas son muy complicadas del resguardo y nosotros tenemos algunas piezas de indumentaria y de telas que resguardamos en el centro que yo te quería mostrar el día de hoy. Pues a ver, porque dicen que el 11.º mandamiento es, aunque ya lo cambiaron, antes era confeccionarás, ahora es construirás, pero las telas fueron fundamentales para la creación y el desarrollo no solo de la comunidad judía en México, sino también de la comunidad libanesa. O Exacto, sea, fue a través de las telas y los textiles donde arrancó lo que podríamos llamar la fundación de la clase media mexicana. Uno o dos hicieron exacto. multimillonarios, pero los demás por lo menos armaron fábricas pequeñas, pero fábricas pequeñas donde daban trabajo a miles y miles de personas que pudieron subir sus niveles de vida. Gracias a eso, pues a ver, ¿qué nos tienes? Exacto. Pues tienes mucha razón y voy a empezar aquí a compartir en pantalla para que las personas vean lo que tenemos. Y aquí va. Por ejemplo, en plena pandemia, la Shomer nos donó todo su archivo histórico, en donde pues vienen sus panfletos, sus banderines, etcétera, ¿no? Dentro de esto venía esta como chamarrita de la Shomer Atzair México, que donaron aquí al centro de documentación. Esa forma parte que es una donación grandísima, que aparte contiene un montón de fotos de todos los eventos y de todo lo que hacían las personas en la Shomer, en lo que se dedicaron por muchos años. Y también respecto a esto, también por ahí en el fondo se agregó lo que era el primer cuadernillo que hizo Abner Alifas, que fue también fundador de la Shomer, en donde ponía él cómo tenían que ir vestidos los chicos, qué es lo que tenían que hacer, y todo, ahora sí que las reglas de la Shomer, ese lo tenemos por aquí también resguardado en el centro, y vienen sus dibujos originales de Abner Alifas para quien quiera verlo. Después podemos poner las fotos por acá. Esta es la primera pieza que nos traen, no es tan, ¿perdón? Sí, es que yo le quiero agregar algo. Este Ashomer Atzair, en las fechas de hoy, es fundamental porque cuando Begin gana la elección en 1977 en Israel, los primeros prácticamente en desaparecer fue Ashomer Atzair. Ashomer Atzair, que tiene kibutzim por todo Israel y que fue una fuerza pues prácticamente vital en la fundación del Estado. Ashomer Atzair son comunistas nacionalistas. Es una contradicción así muy extraña, pero ellos querían un país, un Israel comunista. Estaba de luego Yehuda Bonim y Nalanoar, que querían un Israel socialista. Pero todos estos movimientos haluzianos, que es los que querían los kibutzim y que los judíos tuvieran trabajo manual y desarrollaran el país de una manera, hoy le llamaríamos ecológicamente amigable, con la entrada de Begin en el 77 desaparecieron, porque la cultura de los judíos Mizrahim, o sea, de los países árabes,
no incluía absolutamente ninguna tendencia ideológica y eran idénticas a la teoría musulmana de los países, de los habitantes de esos países. Entonces, esto es una perfecta ilustración de lo que se perdió y desapareció por las presiones de un gobierno populista que hizo todo lo posible por destruir medios de comunicación, instituciones, les quitó subsidios, presupuestos, etcétera, donde he oído, les quitó subsidios, presupuestos, afores y todo lo que tenían. Shomer Atzair, los sindicatos y Judá Bonim, etcétera, para poder crear su país populista, que es el que están viviendo hoy. ¿Qué más tienes? A ver qué otra curiosidad nos encontramos. Híjole, qué cosas me dices, Daniel. Pero bueno, aquí está el fondo de la Shomer para quien quiera conocerlo. Es un fondo muy padre. Y bueno, vamos a la siguiente foto. Kipot. También tenemos colección, la gente guarda sus kipot, hay de un montón, por ejemplo, nos ha tocado encontrar de equipos de fútbol, no sé, me contaban que había una del Necaxa, una del Chivas, bueno, cosas así, las kipot son muy variadas y también en el centro de documentación las Cualquiera que no guardan. sea de la América, Carmen, cualquiera que no sea de la América, por favor, deséchalas. O sea, reliquias es así. Chivas creo que existía alguna vez. Necaxa me va a matar un primo, pero bueno, busca las que haya de la América, esas son las que vale la pena exhibir, ya que hablas de equipos en las Kipot, ¿sí? Y aparte, yo creo que si todo el mundo te dona las Kipot, necesitamos construir otro Sediju más grande para que quepa nada más todas las que cada uno tiene guardados en su casa, de cada bar mitzvah o de cada vez que vas al shul, ¿sí? Y te las quedas puestas. Entonces. Interesante porque seguramente por ahí te donaremos algunas también. Claro que sí. Bueno, pues por acá tenemos también las Kipot. Estas precisamente fueron de la nueva donación de la comunidad sefaradí y vienen los nombres de algunas personas que fueron dueños de estas Kipot. Entonces, pues por ahí también es una de las telas que recordamos en el centro. Acá hay otra fotito. Y el talit, tenemos muchos. En realidad, tenemos también algunos mantelitos donde se guarda la matzá, etcétera, pero esas son parte de lo que también resguardamos. De esos tenemos muchos, muchos en realidad, que también son difíciles de resguardar, como les decíamos, las telas tienen procesos más complicados, entonces, pues eso es como de lo más, de lo más común que tenemos en el centro. Banderines, por ejemplo, mencionábamos los de la Shomer, pero también tenemos de otras instituciones como la Universidad de Tel Aviv. Estos, por ejemplo, esta indumentaria ya es diferente. Esto pertenece a la comunidad de los judíos de Alepo, Siria, y esta es vestimenta que utilizaban los rabinos para el rezo. Esta es una de las que tenemos en color negro y acá pues podemos ver más o menos los acabados que son en bordados así un poco normalones. Y esta también forma parte de lo que utilizaban. En la parte trasera de esta indumentaria vienen los nombres de los rabinos que lo utilizaban o lo utilizaban en festividades mayores o en Shabbat, también que era donde acostumbraban a utilizar esta indumentaria. Bueno, este también. Bien. Acá se ve más o menos también el detallito. Nunca me tocó Esta verlos, nunca me tocó verlos, pero definitivamente es algo totalmente diferente a lo de las otras comunidades. Exacto, sí, totalmente. De hecho, tenemos por ahí en el centro, bueno, aquí en nuestra página de internet, un video sobre el significado de la vestimenta judía y justo investigando también sobre la vestimenta de los judíos en los países árabes, pues es toda una revolución de la moda, aunque no lo veamos como tal así, la vestimenta y la indumentaria que utilizaban los judíos en los países del Medio Oriente, pues ya es totalmente diferente y mucha de pues ahora sí que de esas tendencias sirvieron para muchas casas de moda en la actualidad para desarrollar diseños totalmente distintos. Entonces, muchas casas de moda muy populares en la actualidad se basaron mucho en en la indumentaria que utilizaban los judíos en los países árabes en aquel entonces. Imagínate una minifalda, un conjunto de minifalda inspirado en la ropa del rabino cualquiera y el pobre rabino que tenga que ver en qué terminó su bello vestuario, porque además están bonitos y me gustan para vestidos, para fiestas y para
ocasiones muy especiales, muy Exacto. bonitos. De hecho, las que más impusieron moda en aquel entonces y en las que más se basaron estos diseños ya de alta costura fueron de las mujeres yemenitas, que eran las que tenían unos diseños pues más, más extravagantes, más producidos. Entonces de ahí fue donde más se basaron de la indumentaria de las mujeres yemenitas. Bueno, las mujeres yemenitas, para quien no sabe, o no las sitúa bien, o no tiene muy buenos conocimientos de geografía, cuando oye hablar de los hutis tirando bombas a los barcos hoy, eso es Yemen, al final del desierto, en la nada, y esa comunidad en medio de la nada y del desierto era una de las comunidades más importantes del mundo judío intelectualmente. Exacto. Rabinos de Rusia, Polonia, Francia, Inglaterra, mandaban las preguntas que les hacía la gente a los que ellos no podían responder, las mandaban a Yemen para que los sabios de Yemen les dieran su opinión al respecto. Y claro, hubo una elección, un gobierno populista y las comunidades de Yemen desaparecieron, se tuvieron que ir. Esta que tenemos aquí enfrente, ¿qué es? Esto ya es parte de otra donación. Me parece ser que esto perteneció al padre de Esther Chabot. Justo esta es indumentaria masónica de grado 32. Es lo que iba a preguntar porque tiene la bandera, tiene las águilas americanas. Ujú, exacto. Esta es la pechera que utilizaban en el rito. Aquí podemos ver un poquito más de cerca los detalles que comentabas. Y aquí está. Logia, la Logia 32. Ujú. Aquí en México creo que, bueno, ahorita ya hay más logias. Hace poquito nos donaron el archivo de la logia Shalom, me parece ser, pero estaba la logia Espinosa y la Maimónides, que eran de las más fuertes dentro de la logia del Valle de México. Aquí ¿Y podemos siguen ver. existiendo? Creo que sí. Fíjate que tengo algunos conocidos en la Gran Logia del Valle de México y me comentaban que los líderes más importantes ahorita, justo dentro del valle, son judíos y que muchos vienen representando diferentes logias, porque, bueno, en principio se crea la logia, me parece ser Maimónides, porque muchas personas que llegaban aquí a México y que integraban a la logia hablaban puro yiddish. Entonces empezó a haber un pues cierto antisemitismo dentro de la logia, pues de que decían que pues no eran muy bienvenidos los judíos, no tenían como un sector, porque también la logia está dividida en sectores, entonces no había un sector judío. Entonces trataron e hicieron la fundación de la logia Maimónides para que pudieran llevar a cabo los judíos sus juntas, hablar en yiddish o en el idioma en el que ellos quisieran y empezaron a desarrollarse muy bien dentro de la logia hasta el grado de empezar a liderarla. Déjame subrayar que las logias masónicas, para quien no lo sabe, fueron fundamentales en la creación de la República Mexicana, bueno, y de la norteamericana. Sin la logia masónica, seguiríamos siendo un país que esclavo, un país, o sea, a lo mejor seríamos un país aristócrata, pero definitivamente no seríamos una república y mucho menos la gente tendría el derecho a representación, el derecho a propiedad privada y una. Todas esas ideas tomaron forma y movimiento político con Benito Juárez, que era uno de los miembros de las logias masónicas. No salió de la nada, no salió nomás de Oaxaca, no, salió de movimientos de todo el mundo que juntaban sus intelectos para crear estas ideas y para crear las instituciones que las sostuvieran. Hoy las elecciones son básicamente, aunque ya no los recordemos o no se nos quede claro, entre las ideas de estas logias masónicas y las ideas del populismo. Entonces, si usted cree que un ser humano es uno y que cada ser humano puede pensar, pues tiene usted que votar por estas ideas.
Si usted cree que necesitamos un tipo que nos diga qué es lo que tenemos que pensar, entonces usted va a votar por el populismo. Pero ves cómo todo lo que trajiste tiene que ver tanto con el Exacto. momento como las efemérides. ¿Qué más tienes? De hecho, justo y recalcando lo que decías, el primer panteón judío fue también fundado gracias a la relación de Jacobo Granat con Francisco y Madero, justo que se conocen en la logia masónica, y la comunidad Monte Sinaí es fundada en la sede de la logia masónica, en la calle de Donceles. Ahí también es justo donde se funda la primera comunidad judía. Ay, mira, eso no sabía yo. O sea, la Ujú. comunidad Montesinaí se fundó bajo el ala, bajo la cobertura, la inspiración de la logia masónica. Pues prestaban sus instalaciones y Jacobo Granat y Francisco y Madero tenían una relación tan estrecha que cuando Francisco y Madero sube al poder, Jacobo Granat le pide ayuda para que done un terreno en donde fundar el primer panteón judío. Entonces es ahí cuando Francisco y Madero dona el terreno donde se fundó el primer panteón judío. Y también lo que te decía, la comunidad fue fundada por 200 judíos de diferentes orígenes en el templo masónico de la calle de Donceles. Ujú. Fíjate, Granat fue también el fundador del primer cine en México. El cine Granat y el cine Rojo. Fíjate, ¿eh? Qué interesante, ¿verdad? Y Ujú. Madero es heredero de la Casa Madero. La Casa Madero en Curazao es el centro de las comunidades judías del Caribe desde 1600. O sea, salieron de España, llegaron al Caribe y buscaron cobertura bajo la protección de la corona holandesa, que era la única que entendía y permitía la libertad de cultos y de ideas. Y ahí la Casa Madero se fundó y creció. Obviamente hoy los que son maderos no buscan mucho que se les subraye su origen, porque, pues, digo, ya sabemos por qué, pero si agarraran su origen y lo tomaran y se educaran en su origen, a lo mejor hasta podrían aportar más por México. Pero bueno, ¿qué más tienes? Porque se nos está acabando el tiempo. Ok, bueno, aquí el gorro que se utiliza también para el rito, nos vamos rápido, porque todavía me queda. También este es un traje del 68 de una de las edecanes de la comunidad que participó en la ceremonia. Bueno, vamos a pasarle. Este a mí Igual es el de Pasi, Daniel. Sí, tú sabes que Pasi Wolfovich Siempre fue hablan la cosas de su archivo asistente sobre mí. de, fue la sí, asistente de de, Ramírez Vázquez de en la traducción. organización y distribución de todo lo que tenía que ver con México 68. Igual a lo mejor es el vestido de ella, quién sabe. Pero bueno, muy interesante. ¿Qué más tienes? Aquí está la capita que también se utilizaba. A mí particularmente me marea un poco las rayas, pero está muy padre. Y No, creo pero que se es veían muy todo. bien en el campo de juego. Los edecanes eran reconocidos de inmediato por los jugadores y era cuando en México las cosas se hacían bien y funcionaban bien y todo salía bien. Los trenes circulaban, los aviones volaban, los carros andaban y los eventos funcionaban. Listo, Daniel. Pues es una probadita de las telas que tenemos en el centro y un poquito de su historia. Pues extraordinarias telas. Fíjate cómo se combinó con todo lo que hablamos todo el tiempo en este programa. Así es que muchas gracias por traernos estos textiles que no tienen nada que ver con las fábricas textileras, pero que tienen que ver con los movimientos políticos e intelectuales dentro de la comunidad y fuera de la comunidad por influencia de la misma. Muchas gracias, muchas gracias. Muy interesante todo esto. ¿Algo más, Isaac? No, Daniel, yo creo que hoy ha estado bien interesante hablando de muchas cosas en particular, recordándoles que cada viernes los esperamos acá en Judaísmo Hoy, con muchas cosas muy interesantes y con todo lo que siempre nos trae Carmen, más todo lo demás. Y próximamente, si se incorpora, pues estaremos hablando un poquito de educación judía, del hebreo, de todo. Es más, próximos programas tendremos a alguien también dándonos algo de esto, de lo que hace la Universidad Hebraica también, que tiene unos cursos extraordinarios no nada más de hebreos, sino de muchas cosas de judaísmo, a los que los invitamos a todos a
tomarlos, participarlos e invitar a todos también a ver lo que es el Festival Abimá ahorita en el Centro Deportivo Israelita. Un mes de teatro todos los días, vale la pena, con un día especial de además de stand-up comedy y uno de teatro en corto con temas que van de todo, desde la venta de agua de alberca, como fue la improvisación del día de hoy, hasta el 7 de octubre, pasando por el judaísmo y pasando por temas de todos sentidos, sabores y colores. Así que invitados todos, ya tendremos a alguien que nos viene a hablar del Festival Abimá y de todo lo demás. Y por supuesto, a Raquel dándonos cosas sobre educación judía, ¿verdad, Daniel? Bueno, vamos a ver si aparece, Ya si apareció y por eso participa. fue, ya apareció Raquel. Sí, yo sé, acaba de aparecer, pero lo que me refiero es si aparece con tiempo y con ideas. Ella iba a hacer una presentación del libro La paradoja judía, por si alguien quiere irlo leyendo, La paradoja judía de Nahum Goldman. Este libro, que se imprimió en los años 60, eh, es muy difícil de conseguir, muy difícil de conseguir. Nahum Goldman era el presidente del Congreso Judío Mundial, emanado de la Segunda Guerra, donde la idea de tener esto el, um, era poder reunir los esfuerzos financieros, educativos, culturales de las comunidades judías sobrevivientes para reunificar y refortalecer a las comunidades sobrevivientes. El problema es que Nahum Goldman cuestionaba seriamente en este libro el camino que estaba siguiendo el Estado de Israel y por consiguiente los grupos sionistas, bueno, se le vinieron encima, lo bloquearon, lo acusaron de todo lo que había que acusarlo por haber previsto la victoria del populismo en Israel y las consecuencias de ese gobierno para todo el Estado y para toda su ciudadanía. Pero se supone que Raquel se está preparando en esto para poder venir y discutir y hablar sobre, precisamente, sobre lo que dice Nahum Goldman de los árabes que sí quieren la paz y cómo se les ha hecho a un lado, se les ha atacado una y otra vez. En fin, es lo que esperamos ver con Raquel cuando esté lista. La invitaremos a que participe activamente. Mientras tanto, los invitamos a que le den like al programa, que se lo inviten, se lo envíen a sus amigos, no porque se transmite hoy, quiere decir, está disponible en YouTube, está disponible en Facebook y está disponible en todos lados, en Spotify y en todos lados. Así que disfruten del programa posteriormente, envíenlo a sus conocidos y ayúdenos a crear un público más, aún más grande para, para llevar este mensaje y estas ideas ¿Ya se van o a qué? todos. Pásenla bien. ¿Tienen dinero? ¿Seguro? Perdón, ¿nos vas a mandar dinero? Está bien, Todos, también. todos, Ya que todos ya todos. dijeron, nada más quería saber si tienen. No, yo pregunté si tienen, no si quieren. Si alguien Ah, tiene, con ah, todo gusto, bienvenido. Oye, Daniel, aprovechando y justamente hablando de eso, en toda esta labor, estamos empezando un trabajo con Veo Israel, con Nunca Jamás, y vamos a empezar a tener una campaña de apoyo con todo esto. Entonces, muy pronto le estaremos informando a todos nuestros seguidores, público y gente que quiere hacer algo para esta lucha con la que empezamos hablando al principio, que es la lucha mediática, que hasta el día de hoy parece en parte perdida, pero por otro lado también hay que hacer sus pininos. Acabamos de estar con gente de ADL, ¿sí? Anti-Defamation League aquí también, y gran parte de todo lo que sucede hoy y todas estas manifestaciones y todo, lo más curioso es que la gente lo hace porque no sabe, no entienden y no entienden. Y cuando les preguntas, oye, ¿por qué esto no saben? Y si les preguntas qué es intifada y les preguntas qué quiere decir de desde el río hasta el mar, no tienen la menor idea. Entonces hay que hacer una labor de información muy diferente, muy oportuna, y esa es parte de la labor que estamos haciendo con nuestros diferentes medios, en especial con Diario Judío, y ya les tendremos informados de esto para lo que les pedimos el apoyo a todo mundo para poderse seguir haciendo en esto que es tan importante. perfecto, pues hay que prepararlo ya porque esta guerra está perdida por lo pronto y tenemos que salir pues a recuperar el espacio perdido, yo creo.
Entonces, mientras más rápido iniciemos, pues más rápido recuperaremos. Mientras tanto, no se preocupe, nada más asegúrese de que usted y toda la gente que conoce vaya a votar. Y recuerde, esta no es una votación para quien le cae bien o para personalidades, ni siquiera es una votación por gente honesta, que ni le digan todos, si quiere, tome la parte de que todos los políticos en todo el mundo son unos perversos, pero lo que haga, asegúrese que el populismo no quede en control de todas las instancias del gobierno, de preferencia que no quede en control de ninguna, pero que no quede en control de las instancias del gobierno, porque como pueden ver con nuestras efemérides, el populismo cuando gana y gana la representación real, tiene horribles y tremendas consecuencias a futuro. Gracias por por escucharnos, gracias por estar con nosotros, gracias por votar y gracias por defender la institución de la República, las masónicas, Shomer Atzair, todo eso va cayendo dentro de los movimientos no populistas que luchan por los derechos de cada uno de nosotros. Así que muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias, Carmen.